Vamos a ocuparnos un momento de la enseñanza de esta mañana y quiero cerrar, hermanos, esta serie de enseñanzas que hemos estado teniendo de porque yo soy santo. Esta es la parte 7 última. Hoy terminamos esta serie de enseñanzas en donde hemos aprendido que Dios es santo y que todos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, también lo somos, ¿verdad? Y que debemos aprender a llevar a la práctica esa santidad que se nos ha otorgado. Hemos estado basando nuestras enseñanzas en Primera de Pedro, capítulo 1, específicamente el versículo 16, y obviamente tomando Levítico, Números, que es precisamente de donde salió esta expresión, sean santos porque yo soy santo. Hemos remarcado una y otra vez que la palabra santo significa apartado, separado, único, exclusivo. Es muy importante esa palabra, la vamos a usar más adelante. Exclusivo, ¿sí? Consagrado, dedicado. Entonces, todo esto significa santo. Santidad no es hacer o no hacer cosas. Es una forma de vida, resultado de un entendimiento espiritual de que ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Él. Esto lo expresa Pablo en 2 Corintios 5:15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado, que en este caso es Cristo Jesús. Entonces, de esto hemos venido hablando. Hoy veremos un aspecto más de lo que es la santidad, pero ahora vamos a irnos al pasaje original, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 21. ¿Verdad? Si tiene por ahí su Biblia, busque este pasaje, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo número 1, y vamos a leerlo, ¿sí? Versículo número 13, ¿sí? Versículo número 13. Y, y dice de la siguiente manera, Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 13 al 21. Dice, por eso dispónganse, es importante, lo subrayé, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Estoy leyendo Primera de Pedro 1, 13 al 21. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Versículo 18 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 21. Si observamos esta parte final de este capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 13 dice, por eso dispónganse. Esto obviamente nos habla de una serie de cosas que el apóstol Pedro viene explicando, viene haciendo notorias, ¿verdad? Para los creyentes, y después cae en esta conclusión. Por eso, por todo lo que les vengo diciendo, dispónganse, ¿verdad? Dispónganse para actuar con inteligencia, dominio propio, su esperanza completa en la gracia, no se amolden a los malos deseos, sean santos en todo lo que hagan. Entonces,
La santidad, el vivir en santidad es consecuencia, ¿verdad? Corresponde a, a una serie de cosas que el apóstol Pedro explica anteriormente, ¿sí? Entonces, por eso es importante el contexto. Y el contexto de este pasaje, si usted ahí lo checa en su Biblia, ¿verdad? Está obviamente desde el versículo 1, ¿verdad? Donde el apóstol Pedro, perdón, este, menciona, uno se puede enterar que los destinatarios de la carta estaban sufriendo diversas pruebas, ¿sí? El apóstol Pedro, ¿sí? Por el Espíritu, les habla que así como el oro se acrisola, se depura, se purifica al fuego, la fe de ellos se purificará por las pruebas para demostrar que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo regrese. Esos es los versículos, si usted lee los versículos del 1 al 7, se encontrará que a eso se refiere el apóstol Pedro, ¿sí? Están sufriendo diferentes pruebas, pero esto solamente es una manera de purificar su fe, de hacerla más limpia, más pura. Y eso nos da una idea, hermanos. Esto es algo interesante. La fe a veces puede estar contaminada. La fe a veces puede estar, de alguna manera manchada, sucia, con impurezas. Y en este caso el apóstol Pedro enseña que las pruebas, el sufrimiento que ellos estaban pasando, ¿sí? Era como cuando el oro se depura, se purifica, se acrisola, dice, en el fuego. Sí, así también la fe de ellos se purificaba por las pruebas. Es interesante, hermanos. Tenemos que checar si nuestra fe es una fe limpia, pura, o tiene contaminación de cosas y que el Señor, quitarlas, ¿verdad? O también a veces las pruebas nos ayudan a que nuestra fe sea purificada. Luego, en el versículo 8 y 9, si ustedes lo ven, Pedro reconoce la fe de ellos, ya que les dice algo muy interesante. Ustedes lo aman, y está hablando de Jesucristo, creen en Él, se alegran con gozo, a pesar de no haberlo visto. Y un dato interesante, Pedro sí lo vio. ¿Verdad? Pedro le está diciendo a todos esos hermanos del primer siglo, ¿verdad? Ustedes no lo vieron, yo sí lo vi. Pedro vio a Jesucristo, lo vio en los 3 años de ministerio, 3 años y medio, lo vio obviamente sufriendo, lo vio en la cruz, lo vio resucitado, lo vio ascender, él lo vio. Pero él dice, ustedes lo aman, y creen en él, se alegran con gran gozo a pesar de no haberlo visto, ¿sí? Y mediante esta fe que tienen, porque eso es fe, ¿verdad? Fe es eh, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, a través de esta fe, ustedes están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación, ¿verdad? Están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están cuidando, están atendiendo, no están descuidando, sí, su fe. Y eso los va a llevar a cumplir el propósito de la fe. Y el propósito de la fe es culminar con la salvación eterna. Entonces el apóstol Pedro los anima, los felicita, los, les da palabras de aliento diciendo que adelante, que no se desanimen por las pruebas, que no se desanimen por las adversidades, que ellos aman a Jesucristo, creen en Él, se alegran, y que hermano, eso también viene para nosotros. Nosotros tampoco vimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta palabra también obviamente es para nosotros y está diciendo que sigamos adelante, que sigamos amando a Jesucristo, que sigamos creyendo en Jesucristo y ojo, que nos sigamos alegrando con gran gozo en Jesucristo, a pesar de no haberlo visto. Y de esta manera nosotros estaremos cuidando una salvación tan grande y podremos avanzar hacia el propósito que tiene esta fe, que es la culminación de nuestra salvación eterna en Cristo Jesús. Ese es de lo que viene hablando el apóstol Pedro. Pero todavía hay algo interesante en los versículos 10 al 12, ¿sí? Del 10 al 12, primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice algo muy interesante y es lo siguiente. Está diciendo que
dice, los profetas, versículo 10, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, ¿sí? Ya nos estamos acercando a la expresión donde dice, por eso dispónganse, ¿verdad? Que es el versículo 13. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación, ¿sí? ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de obviamente los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que anunciaron, porque de hecho lo anunciaron los profetas, que vendría un nuevo pacto, que vendría un Mesías, que vendría un tiempo nuevo, que vendría un derramamiento del Espíritu. Todo eso que ellos anunciaron, ¿sí? Dice, anunciaron la gracia reservada para ustedes, o sea, para ellos y para nosotros, hermano. Esos profetas anunciaron la gracia reservada para nosotros. Investigaron cuidadosamente acerca de esa salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo, ojo, y de las glorias que vendrían después de estos cuales, de los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Traería bendiciones, gloria tremenda sobre la humanidad, sobre muchos seres humanos. Pero está diciendo el apóstol Pedro que estos hombres de Dios querían descubrir en qué tiempo, en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿sí? Eh, ¿Cómo serían o cuándo serían? Veían los sufrimientos de Cristo, porque sí veían que habría sufrimientos del Mesías, ¿sí? Pero que después de eso vendrían cosas maravillosas. Mire, el versículo 12 es maravilloso. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Está diciendo que cuando ellos recibieron de parte del Señor revelación del Mesías, también ellos entendieron que no sería para su tiempo, que no sería para su momento, que no lo verían ellos, que no podrían apreciar las bendiciones que vendrían después de los sufrimientos del Mesías, que ellos no verían al Mesías y que ellos no podrían experimentar las bendiciones que vendrían después de los sufrimientos de Cristo. Y que esas bendiciones, esa gloria que vendría después de los sufrimientos de Cristo, sería para la iglesia. Y Pedro le dice a ellos y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, que somos bienaventurados, que somos dichosos, que somos afortunados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que los profetas desearon ver, lo que los profetas quisieron ver, Jesús lo dijo, Moisés quiso ver un solo día del Mesías, de mí, y no lo vio. ¿Verdad? Los profetas anunciaron y los profetas se les reveló y los profetas indagaron y los profetas preguntaron y se les revelaron cosas, pero se les reveló algo que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes y a nosotros. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Wow. Aún los mismos ángeles, ¿sí? Están maravillados de estas cosas que ahora son anunciados a nosotros. Mire, la salvación entendida, bien entendida, como el perdón de pecados, pero no solo eso, la transformación del creyente y la vida guiada y gobernada por el Espíritu Santo, porque la salvación es todo eso. La salvación no solamente es el perdón de mis pecados. La salvación, el Nuevo Testamento, no habla de la salvación solo como el perdón de los pecados. Habla del perdón de los pecados, de la transformación del creyente y de la vida guiada y gobernada por el Espíritu Santo. Todo eso es salvación. Fue motivo de interés de los profetas del Antiguo Testamento, quienes buscaron diligentemente saber cuándo y cómo es que los sufrimientos del Mesías traerían la gloria de Dios sobre los creyentes.
Entendieron ellos que no sería para su tiempo, como lo comentábamos, sino para nosotros la iglesia. Y que aún los mismos ángeles anhelan, significa desean fervientemente contemplar. Y cuando busqué la palabra en griego, contemplar, me llevé una bonita expresión, hermano, que dice asomar la cabeza para ver esas cosas. Es decir, los ángeles tal vez están ocupados en otras cosas, pero anhelan asomarse, voltear, como quien, la idea es como quien asoma la cabeza en una caja para ver qué está pasando, porque los ángeles, sí, ellos sabían que algo maravilloso estaba planeado para que sucediera en la tierra y ha venido sucediendo de hace 2000 años, donde muchos hemos encontrado la salvación, el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestra vida, la vida guiada por el Espíritu y gobernada por el Espíritu, sí, esto que fue de interés para los profetas del Antiguo Testamento, que se les revelaron cosas, pero se dieron cuenta que no era para su tiempo, sino para nosotros, la iglesia. Todo esto, aún los ángeles también anhelan, anhelan verlo, anhelan contemplarlo, ¿verdad? Y esto es algo, realmente maravilloso, hermoso, ¿verdad? Que esté sucediendo esto, y que aún los ángeles se asoman para ver. Wow, otros que se convirtieron, otros que están bautizando, otros que están viviendo una vida espiritual, otros que no, el mundo no los está, no se los está comiendo, otros que están sufriendo, pero están fieles al Señor, otros que están predicando la palabra y muchas cosas que los ángeles ven, que es el poder, la gloria que vendría después de los sufrimientos de Cristo. Entonces, en resumidas cuentas, el apóstol Pedro, como todos los apóstoles del primer siglo, hablaban de una salvación tan grande, de algo tan grande, porque a veces se nos olvidan los creyentes, a veces se nos olvida, si en el día a día se nos olvida de que nosotros somos afortunados porque estamos disfrutando ya y disfrutaremos en todo su esplendor de una salvación tan grande, algo tan glorioso, algo que fue planeado desde la eternidad. Aún Pedro lo dice después del pasaje que estamos usando, 1 de Pedro, versículo 1:16, dice que no fuimos rescatados con cosas perecederas como el oro, la plata, ¿verdad? Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Sí, escogido antes de la creación del mundo. Wow, es importante que entendamos nuestra salvación, lo que hoy disfrutamos, sí, es algo planeado antes de la fundación del mundo. Nuestra mente no alcanza a entender cómo es que antes de que el Señor dijera sea la luz y que todo se creó, porque nosotros creemos en que Dios creó las cosas y puso leyes y que se fueron desarrollando las cosas. Antes de todo eso, Dios ya había reservado a Cristo Jesús como un cordero sin mancha para manifestar su gloria, sí, en los postreros tiempos, los cuales nosotros somos parte de ellos. Es algo tan grande. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los demás apóstoles siempre hablaron de no descuidar una salvación tan grande. Y esta mañana, ¿verdad? El mensaje es hermanos, no descuides la salvación, porque es una salvación muy grande. No es cualquier cosa. No es simplemente una situación que me cambió un poco la vida. No, no, nos cambió radicalmente la vida y nos cambió nuestro destino eterno. Y tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado. No podemos tomar a la ligera una salvación tan grande. Ahí es donde llegamos al versículo 13 y en donde dice, por eso dispónganse. ¿Ve? Versículo 13, por eso dispónganse de Primera de Pedro capítulo 1. Por eso, por toda esa salvación tan grande, por todo lo que los profetas descubrieron, porque no hablaron o no se servían a ellos mismos, sino servían a otra generación que somos nosotros, ¿verdad? Porque Jesús fue reservado desde la eternidad, porque estamos hablando de algo muy glorioso. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Por eso tengan dominio propio. Por eso pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Por eso no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Y por eso sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos
porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Una manera entonces de no tener en poco una salvación tan grande, una manera, ¿sí? Realmente de, como dice eh, Pedro, ¿verdad? De llevar a la meta la salvación, ¿sí? Una manera de seguir obteniendo, pero más que ganar, tiene que la idea de atender, de cuidar, ¿sí? Y que prosigamos hacia la meta, al propósito de la fe, que es la salvación. Una manera de hacerlo, ¿verdad? Es disponerse para actuar con inteligencia, disponerse a tener dominio propio, disponerse a poner toda la esperanza en la gracia, disponerse a no amoldarse a los malos deseos que se tenían antes y disponerse a vivir en santidad. Es bien importante la disposición. En el original, eh, eh, en griego, dice: ciñanse los lomos, fuertemente los lomos. Y ceñirse los lomos era una manera de estar listos para pelear, para trabajar, para salir, ¿sí? Cuando ellos usaban su ropa suelta, ¿sí? Sus túnicas sueltas, ¿verdad? Quería ver que estaban en casa, que estaban relajados, que estaban descansando. Y cuando dice ciñanse los lomos, ¿verdad? Apriétense el cinturón, ¿verdad? Apriétense todo lo que es la parte de la cintura y un poco de la espalda. Te está diciendo que entonces, cuando un varón se apretaba el ciño, se ceñía los lomos, significaba que o iba a la guerra, a trabajar, a salir, tenía que hacer algo. Y esa es la idea que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también lo usan en cíñanse los lomos, o sea, dispónganse. Hermanos, tenemos todo el tiempo que entender que no podemos ni un solo día de nuestra, aun cuando estemos descansando, ¿ya? Físicamente, nosotros debemos estar siempre ceñidos, dispuestos a que actuar con inteligencia. La inteligencia viene de Dios, el dominio propio viene de Dios, la gracia viene de Dios, el poder viene de Dios, de Él viene todo, pero la disposición la ponemos nosotros, el deseo, el anhelo, el estar siempre alerta en una circunstancia de disposición para actuar. Entonces, cuando dice el apóstol Pedro, por todo lo anterior, por toda la tremenda salvación que tienen y que se manifestará, por eso ustedes tienen que tener una disposición todo el tiempo, en todo momento, tiene que haber una disposición en nuestro corazón de ceñirnos, de estar alertas, ¿sí? ¿Para qué? Para actuar con inteligencia. Cada día yo tengo que anhelar actuar con inteligencia, ¿sí? No actuar con torpeza, no actuar fatuamente, no actuar como necio. No, no, yo tengo que estar todo el tiempo pidiéndole al Señor que me dé la capacidad de poder actuar con inteligencia, que yo tenga la disposición de tener dominio propio. Y aquí en el dominio propio quiero englobar a todo el fruto del Espíritu, porque el dominio propio es fruto del Espíritu. Permitir, anhelar que mi vida tenga un fruto, que se manifieste buscando básicamente el Espíritu de Dios y no mi carne, que no sea mi carne de donde yo saco la fuerza para vivir, que realmente el anhelo de mi corazón sea cada día, que hoy y mañana y pasado haya fruto del Espíritu en mi vida, gozo, paz, paciencia, que sea el Espíritu de Dios y dentro de ellos está el dominio propio. Sí, que tenga el dominio de la templanza de decir que sí, que no sea mi carne, que no sea mi humanidad la que gobierne. Yo tenga esa disposición. ¿Qué? Porque la salvación es algo grande, porque la salvación es algo glorioso, es algo poderoso, porque la salvación tiene que ver con la eternidad. Y para eso yo tengo que tener la disposición. Muchos cristianos no tienen esa disposición. Quieren que Dios actúe, quieren que Dios se manifieste, pero yo estoy en otra cosa, pero yo estoy pensando en otra cosa, me interesan otras cosas, estoy dispuesto para otras cosas, ¿sí? Me pongo alerta para otras cosas, pero no para el actuar con inteligencia, no para tener el dominio propio, ¿sí? Entonces ahí es donde viene un llamado, ¿sí? La salvación es tan grande que el Señor lo hace, el Señor es el que lo hace,
pero siempre hay una actitud de nosotros que se llama disposición. La actitud, el deseo, está en nosotros. Y si no tenemos esa disposición, entonces estamos estorbando a lo que el Señor quiere hacer. Si yo no anhelo la inteligencia, si no deseo la sabiduría de Dios, si no deseo la inteligencia, el libro de Proverbios dice que la deseemos más que la plata, más que las riquezas, la deseemos. Y esa disposición, ¿verdad? Es como cuando alguien quiere hacer un negocio, le gustan los negocios, siempre está dispuesto y viendo de qué manera hace un negocio, de qué manera hace la otra, cómo administrar bien, cómo esto, cómo lo otro, en donde hay un nicho de oportunidades, se le llama, ¿no? O sea, está bien, hay una disposición, pero eso también tiene que ser en la vida de todos nosotros, pero hacia actuar con inteligencia, a tener dominio propio. Esa debe ser nuestra disposición. Luego dice que también estemos dispuestos a poner toda nuestra esperanza completamente en la gracia. Y es interesante cuando dice completamente en la gracia. La palabra clave es completamente, porque si no es completamente, no es gracia. Es decir, saber que en realidad, ¿sí? Esperamos en la manifestación de Dios y que seremos salvos, somos salvos y seremos salvos por pura gracia de Dios, por un favor inmerecido de Dios, que en nada nos atribuyamos un mérito, que en nada pensemos que nosotros hicimos algo, solo la disposición, pero en realidad el poder, la forma en que cambiamos, somos transformados, es el poder del Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Que todo, hermano, que todo, hermana, todo lo que tú tengas en tu vida o no tengas, tú lo recibas por medio de la gracia. Sí, todo lo recibas por medio de la gracia. Yo sé que eso choca en nuestra mente humanista muchas veces, ¿verdad? De que pensar que hay un mérito, que hay algo que yo gané porque yo tengo ciertas cualidades. Mentira del enemigo. Y ahí es donde viene lo que veíamos en un principio, cómo la fe se contamina. No dejes que tu fe se contamine, no dejes que tu fe se vuelva impura, ¿sí? Al pensar o atribuirme que yo tengo un mérito, que yo tengo capacidades, que yo puedo hacer cosas porque me he preparado. Mentira. Todo lo que tenemos, y especialmente la salvación, dice que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia, completamente, nada, nada fuera de la gracia de Dios. Y bueno, las dos cosas finales que dice que nos dispongamos es a no amoldarnos a los malos deseos que teníamos antes. Recuerden, lo hemos dicho, nuestra naturaleza humana sigue ahí, crucificada con Cristo. ¿Puede activarse? Sí. ¿Quiere activarse? Sí. ¿Anhela activarse? Sí. Y es nuestra responsabilidad cada día, ¿sí? Es tener la disposición a que esos malos deseos no me van a guiar, no me voy a moldar a esos malos deseos. No, ¿sí? No, ¿por qué? Porque mi salvación es grande y el poder del Espíritu Santo actuará, ¿sí? En esa disposición que yo tengo. Ceñirme firmemente mis lomos con la verdad, con la palabra, y no dar ni un espacio a los malos deseos que teníamos antes. Y uno sabe, porque uno sí sabe, ¿sí? Cuando esos malos deseos, ¿sí? Quieren aparecer y uno tiene que crucificarlos en Cristo Jesús. Uno tiene que caminar en verdad y en justicia delante del Señor. Y bueno, ya en conclusión o la parte final dice que también estemos dispuestos y llegamos básicamente a la conclusión, a la parte final de todos estos temas, ¿verdad? Y dicen, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, la disposición de nuestro corazón a vivir en santidad, ¿sí? A vivir de una manera santa en todo, ¿sí? Lo que hagamos. Importantísimo. Como también es santo quien los llamó. Y entonces ahí cuando dice el apóstol Pedro eso, viene el versículo de Levítico, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, es interesante que si cambiamos la palabra santo por separado o apartado y volvemos a estos versículos, si estos versículos yo
los leo, ya no diciendo santo, sino separado o apartado. Yo hice ese experimento, por decirlo de alguna manera, y entonces Dios me mostró algo que yo creo que Dios también te va a mostrar esta mañana. Dice, sean ustedes separados en todo lo que hagan, como también es separado quien los llamó. Pues está escrito, sean separados, porque yo soy separado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, ya no usando la palabra santo, sino la palabra separado. Ahora quiero usar la palabra apartado. Dice, sean ustedes apartados en todo lo que hagan, como también es apartado quien los llamó. Pues está escrito, sean apartados, porque yo soy apartado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y entonces, cuando leemos de esta manera, ya no usamos la palabra santo, sino la palabra separado o apartado, empieza a ver algo interesante o algo puntual y algo revelado por el Señor. Primero, cuando vemos que Dios nos pide ser santos, a todos los que Él llamó es porque Él es santo. Sí, ahí está en versículo 15 y 16. Al decirme el Señor que yo sea santo, ¿sí? Me dice como también es santo, ¿sí? ¿Quién los llamó? Entonces, está diciendo, ustedes tienen que ser santos porque quien los llamó también es santo. Entonces, Dios nos manda a que nosotros seamos separados o apartados para Él, porque eso es santidad, estar separados, ¿sí? Y bueno, cuando te dan la idea de separación o ser apartados, ¿sí? No podemos más que entender que hay una diferencia, hay una eh, que se toman algunos y otros se excluyen. Eso también es cierto. Cuando entonces entiendes la palabra separar, por ejemplo, si tú tienes varios colores o varios eh, lápices o lapiceros o lápices de colores, ¿verdad? Y quieres, tienes muchos y dices, bueno, ya voy a quitar unos que no me sirven, tú empiezas a separar, ¿verdad? Empiezas a apartar, bueno, aquí voy a poner los que todavía me sirven y acá los que ya no me sirven, o los que no me gustan, o los que prefiero, no sé, lo que sea, y tú empiezas a hacer una separación. Y obviamente formas por lo menos dos grupos, ¿verdad? Los que tú escoges y los que no escoges, ¿sale? Entonces, cuando Dios nos dice que nosotros seamos santos, Él nos está diciendo, actúen como separados, como apartados, ¿sí? En todo lo que hagan, ¿sí? Este, como también, a ver, y ahí es la parte donde viene lo interesante. Él también, o sea, no solo nosotros somos separados por el Señor de otros y separados para vivir de otra manera y ser separados para Él y ser separados para pertenecerle a Él, ¿vale? Eh, también, pero aquí dice, ¿sí? Como también Él está separado, también Él está apartado, ¿sí? El que nos llamó, pues está escrito, apártense, sepárense, porque yo estoy separado también y apartado. Entonces, Dios es un Dios separado o apartado. También Dios, al ser un Dios santo, Él está apartado, Él está separado, también Él está excluido de algo, ¿sí? Y entonces nos preguntaremos, ¿de qué o de quién está excluido Dios? La respuesta inicial y básica es del pecado, ¿sí? Del pecado. Dios está apartado del pecado, por eso es santo. Sí, eso es, no, eso es verdad. Y es normalmente lo que hemos escuchado y aprendido, que Dios está separado del pecado. Pero también bíblicamente,
El Señor está separado del pecador. El Señor, bíblicamente, está separado del pecador. En otro sentido, Él es solo Dios de los llamados por Él. Se lo vuelvo a decir. En el sentido bíblico, Dios es solo Dios de los llamados. Ujú. Es solo Dios de los llamados. Mire, hay una parte que quiero que leamos, Génesis 17:7. Génesis 17:7, ¿sí? Quiero que lo busquemos. Génesis 17:7, ¿sí? Génesis 17:7. Por lo que quiero leer a continuación con ustedes, ¿sí? Em, Dice lo siguiente, se los quiero poner ahí para que lo veamos todos. Dice así, eh, dice, estableceré, le está hablando Dios a Abraham, ¿sí? Estableceré mi pacto contigo, ¿vale? Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones, ¿vale? Y aquí viene la expresión, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Entonces, vemos en este pasaje algo interesante, que Dios establece un pacto con Abraham. Y en ese pacto con Abraham, ¿sí? El Señor le dice a Abraham que él sería su Dios, ¿sí? Ahora, si nosotros pensamos en que Dios es Dios de todos, entonces no tendría razón que el Señor le dijera, haré un pacto contigo y yo seré tu Dios, ¿sí? Porque no tendría razón que Dios le dijera, yo soy tu Dios, si de por sí Él es el Dios de todos, ¿sí? Es como si uno dijera a, a sus hijos, soy tu padre. Si tú haces esto y aquello, yo seré tu padre. Uno diría, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Está loco o qué? Si es mi papá, punto, se acabó. Siempre ha sido mi papá. ¿Por qué ahora me dice que va a ser mi papá si yo hiciera ciertas cosas? ¿Me entiende? No está diciendo eso. Pero si yo le digo a una persona, sí, a un joven, a un niño, que no es mi hijo, que si él hace ciertas cosas, que si hacemos un pacto, yo sería su padre, tiene sentido. Entonces, cuando Dios habla con Abraham y le dice a Abraham que si él hacen un pacto, ¿verdad? Él sería su Dios, ¿sí? Yo sé, él sería su Dios. Tenemos que entender una cosa, que Dios, yo sé que se va a oír como una barbaridad, pero es bíblico. Dios no es Dios de todos, solo es Dios de los llamados. ¿Por qué? Ah, porque eh, Dios es santo. Mm, Ahí está el punto. Dios es santo. Ajá. Y como Dios es santo, entonces eh, Dios no es Dios de todos. Solo es Dios de los llamados. Por eso el pasaje dice, ¿sí? Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ajá. Entonces, hay otro pasaje que también es muy interesante, que está también en el Antiguo Testamento, en Levítico, ¿sí? Y que quiero mostrárselos también porque me parece que ahí nos remarca más esta idea de lo que es que Dios es santo, ¿vale?
Y entonces dice así, y ya, bueno, es Génesis 17:7, pero ahora es Levítico 20:26. Dice, sean ustedes santos, porque yo, de hecho es el pasaje, uno de los pasajes que Pedro tomó para hablar de soy santo, ¿sale? Sed santos porque yo soy santo. Es Levítico 20:26. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. La palabra hebrea usada para distinguir, otras acepciones de esto es diferenciar. Es decir, ustedes van a ser diferentes a las demás naciones. Excluir, esta palabra es, eh, ya sabe que eso hoy en este tiempo es excluir, es el delito más grande que puede haber. Excluir, ¿qué quiere decir? Quitar a unos y dejar solo a otros, excluir. Entonces dice el Señor, sean ustedes santos porque yo soy santo y los he excluido, ¿sí? Los he hecho exclusivos, ¿sí? De entre las naciones para que sean míos. Dividir también significa, los he separado, dividido, ¿sí? Tú sí, tú no. ¿Ah? Entonces, esa división de tú sí, tú no, ¿sí? Dice el Señor en Levítico 20:26, sean ustedes santos, separados, excluidos, porque yo el Señor soy santo. Y de hecho, los he diferenciado, excluido y dividido de entre las naciones para que sean míos. Wow. Entonces, estos pasajes nos revelan o nos muestran, ¿sí? Que, que pues que el Señor así trató a Israel. Israel fue el Israel espiritual, no es solo la nación, sino el Israel de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Es una nación especial, es una nación excluida, es una nación diferente. Somos de Él. Pero Dios también dice, pero yo también soy santo. Y no solo es el aspecto de la pureza de Dios, que por supuesto lo es, la pureza de Dios, la santidad de Dios. No, no, no. No es solo eso, es que también Él es nuestro Dios. No es Dios de todos. No es Dios de todos. Tenemos que entender esa parte. No es Dios de todos. Porque Él es santo. Él también está excluido. También está diferenciado. ¿Sí? Él está dividido. Y aunque si una gente invoca a Dios, Dios obviamente en su misericordia responde con favores. Sale el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. No, pero la relación verdadera entre un hombre y una mujer con Dios solamente tiene que ver en Cristo Jesús, porque si no, estamos excluidos, ¿sí? Por eso dice Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios, destituidos, separados, divididos. También Dios está excluido. Entonces, si nosotros ponemos la palabra exclusivo, que es excluir, viene de esa misma razón, en primera de Pedro 1:15-16, como hace rato estuve haciendo con separado o apartado, hoy quiero poner exclusivo, que también es una acepción de santidad. Entonces, fíjese cómo se escucharía. Sean ustedes exclusivos en todo lo que hagan, como también es exclusivo quien los llamó. Pues está escrito, sean exclusivos, porque yo soy exclusivo. Dios es exclusivo con los que llamó. Nos da el privilegio de llamarnos sus hijos, herederos de Cristo. Dios sí hace diferencia. Sé que esto se oye fuerte, sé que esto es, pero Dios sí hace diferencia entre los que son sus hijos y los que no lo son. Sí hay una gran diferencia entre quienes son sus hijos y quienes no lo son, porque Él es santo. Como tiene que haber diferencia, obviamente en nosotros, ¿sí? Que le conocemos, ¿sí? Con respecto a otros que no le conocen. Es así, pero también hay una diferencia, ¿sí? Entre
Dios es exclusivo de alguien, como yo soy exclusivo de Dios. También Dios es exclusivo de mí, ¿sí? Por eso es nuestro Dios. Por eso Jesucristo dijo, Padre nuestro, orarán así, Padre nuestro, ¿sí? Porque está haciendo algo exclusivo de aquellos que le conocen, de aquellos que son discípulos del Señor. Entonces les está diciendo, Padre nuestro. Hay una exclusividad. No está diciendo, Padre de todos de todos los seres creados. No dice eso la Escritura. No dice que el Señor es Padre de todos. Él habla de los hijos de Dios. Y si hay algo exclusivo, Dios es exclusivo de la iglesia. Es Dios del creyente. Es Dios de los nacidos de nuevo. ¿Sí? Así como el Señor nos dice, como le dijo a la nación de Israel, para que sean míos, también podemos decir con toda libertad que Dios es nuestro Dios, es nuestro Dios. Y entonces Él actúa solo como nuestro Dios. Cuando tú invocas a Dios, es algo diferente a cuando invoca a alguien que no conoce al Señor. Sí, sé que esto suena quizás grosero, pero está en la palabra, simplemente predico la palabra. Es diferente, ¿sí? Es diferente cuando tú alabas a Dios, cuando uno alaba a alguien que no le conoce. Es diferente. Dios actúa de manera diferente con respecto a su iglesia, a los que le conocen, a los que Él conoce, a los que Él llamó. Es diferente, totalmente diferente. Es un trato diferente. Dios se hace diferencia, sí. Ahora, entre sus hijos no hace diferencia, pero sí hace diferencia entre quién son sus hijos y quién no lo son. Y debemos nosotros darnos cuenta de eso. Entonces, por eso todo esto de sean santos porque yo soy santo, tiene una razón. No está diciendo sean puros porque yo soy puro. Sí, es parte de la pureza, porque la santidad me va a llevar a la pureza. Entendiendo la santidad me va a llevar a la pureza. Lo platicamos ya en todas las charlas anteriores. ¿Sí? Pero queremos concluir con esto. Entender que somos exclusivos de Dios, sí, pero que también Él es exclusivo de nosotros. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios, ¿sí? Por lo cual, dice Romanos, podemos decirle Abba Padre, ¿sí? Padre muy personal, muy cercano, muy íntimo, lo cual no puede los demás, ¿sí? Que no son llamados todavía, que no han sido llamados. Pero tú que sabes que eres llamado, que eres llamada de parte del Señor, actuemos porque somos exclusivos de Él. Pero recordemos algo que cuando nos acerquemos al Señor, cuando nos acerquemos a cantarle, a alabarle, a adorarle, entendamos una cosa, el Señor también es exclusivo de nosotros. No digo de nosotros como congregación, sino exclusivos de nosotros los creyentes en todo el mundo, porque Dios sí es exclusivo y sí hace diferencia entre los que son sus hijos y los que no lo son. Recuerda aquel pasaje tremendo de aquella mujer que va y le dice que cure, que sane a su hija. Y Jesús le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y hay una diferencia. Claro, la mujer tuvo una fe tan tremenda que Jesús la reconoce y actúa, pero sí hizo una diferencia, ¿sí? Y entonces nosotros los hijos de Dios, por la gracia del Señor, tenemos que entender que el Señor también es exclusivo. Y esto en lugar de llenarnos de orgullo, esto en lugar de llenarnos de altivez carnal, nos debe llenar de gratitud, porque no somos mejores que los demás, y de temor reverente, de gratitud y temor reverente. Y por eso tenemos que estar dispuestos debemos nosotros estar, nosotros por eso debemos anhelar, actuar con inteligencia, tener dominio propio, tener nuestra esperanza completa en la gracia, no amoldarnos a los deseos pecaminosos de antes y actuar en santidad en todo lo que hacemos. Esto nos debe llevar a eso, a una gratitud y a un temor reverente, porque Hebreos 12:14 dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que si yo no me sé llamado,
si yo no me es exclusivo para el uso de Dios, de un Dios exclusivo también, porque es un todo. Si yo no, o sea, no es aquella idea de que si no haces bien las cosas te vas a perder. Y si no, no es eso el asunto. Recuerde que santidad no es hacer o no hacer, es un estilo de vida que es resultado de entender que somos del Señor, exclusivamos de Él, le pertenecemos. Entonces, cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, es cierto. Si yo no me sé llamado, si yo no me sé exclusivo para el uso de Dios, si yo no me sé exclusivo para el uso de un Dios exclusivo y vivo la vida sin tomar en cuenta estas verdades, sin la disposición a vivir de acuerdo a esta relación, es que no entendí el Evangelio y por lo tanto no soy convertido ni soy un hijo de Dios. Esa es realmente la razón. Si yo no entiendo esto y si mi vida no está todos los días dispuesta a, a servir solo al Señor, porque solo le pertenezco a Él, es que no entendí el Evangelio, ¿verdad? Es que no entendí el bautismo, es que no entendí nada. Y si no entiendo nada, no me he convertido, ¿verdad? No he tenido fe porque no puedo tener fe en algo que no entiendo, que no comprendo, y no soy un hijo de Dios. Entonces, seamos santos como Él es santo. Seamos santos como Él y solo Él es santo, ¿verdad? Y de esta manera nos recuerda el Señor, ¿verdad? Nos, nos impulsa el Señor, nos redarguye el Espíritu Santo. Y al término de estas pláticas, creo que tenemos que hacer una seria reflexión, profunda reflexión en nuestro corazón. Eh, ¿Qué tan exclusivos somos del Señor? ¿Qué tan de uso exclusivo es mi vida para el Señor? ¿Qué tanto todavía yo decido, yo hago, yo voy, yo vengo, yo digo, a mí me gusta de esta forma? ¿Qué tanto quiero hacer mi voluntad? Uso a los demás para hacer mi voluntad. Creo que es una seria reflexión que tenemos que hacer, que no ese es el camino. El camino es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El camino es, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Estoy para servirte. Estoy para hacer tu voluntad. Mi deleite y mi gozo será hacer tu voluntad. Mi plenitud está en saber que mis días terminen haciendo lo que tú quieres que yo haga. Esa es la santidad verdadera. Que me pongo, que hago, cómo me visto, cómo me peino, qué como, a qué dedico el tiempo. Todo eso tiene que ver con Dios, porque soy de Él. No es que a mí me gusta, es que a mí así me gustan. No, porque eso no es santidad. Pero también recordar que Dios te dice, sé exclusivo porque yo soy exclusivo de ti. Yo soy exclusivo de ti. No le hablo a todos. No derramo mis bendiciones así como a ti, sobre todos. Tengo un trato especial contigo. Soy tu Dios. No soy el Dios de todos. No soy el Dios de todas las personas. Solo soy Dios de los que han entrado en pacto a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo y viven en Cristo. Con ellos tengo un pacto. Y entonces soy su Dios. Cuando tú te acercas, dice el Señor a mí, yo estoy ahí. Escucho porque estás en Cristo Jesús. Moldeo tu vida. Estoy manifestándome en tu vida. Tú tienes que entender que hay un trato especial con cada uno de los que he llamado, porque a los llamados el Señor les dice, yo soy exclusivo de ti, pero que tú también eres exclusivo de mí. Hemos entrado en ese pacto. Abraham, el padre de la fe, sí, y el padre de la fe también en nosotros, por la fe, tuvo esa relación. Se volvió un hombre exclusivo de Dios y Dios se volvió su Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que ahí donde estés, inclines tu rostro y le
pidamos al Señor. Si no hemos sido exclusivos de Él y si no habíamos entendido que Él es exclusivo de la iglesia, que el Señor nos perdone. Que no hayan sido estas pláticas solamente cosas que, se hablaron. Sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la Escritura. Si no entendemos esta relación, si no caminamos en esta relación, estamos fuera de esta relación. Si no entendemos y si no nos disponemos a vivir en esta relación con Dios, ¿sí? Si no nos hemos creído en esta relación exclusiva de Dios, hay una exclusividad de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Si no entendemos esta parte y vivimos como si no tuviéramos dueño, si no tuviéramos Señor, si no tuviéramos amo, si decidimos lo que hacemos, lo que nos ponemos, lo que comemos, lo que nos ponemos y nos arreglamos o a dónde vamos o todo lo que hacemos, sin entender que no somos libres, somos esclavos de Jesucristo. Estamos sometidos a un gobierno de Cristo Jesús. Si no estamos en eso, estamos fuera de esta relación, porque esta relación es así. Es una relación de exclusividad. Dios no comparte tu vida con nadie, no quiere compartir tu vida con el mundo, no quiere compartir tu vida con los afanes, no quiere compartir tu vida con las riquezas, no quiere compartir la vida, ¿sí? Con la gente, que la gente te gobierne, que tu familia, que tus seres queridos o tus amigos sean los que gobiernen. No, no, el Señor no. El Señor quiere gobernarte solamente Él, porque eres suyo. Y Él te dice, yo soy tu Dios. Vivir en esta relación es vivir en santidad. Vivir en esta relación es la relación correcta, es la relación del Evangelio, es la relación diseñada en la palabra. Si yo conscientemente renuncio a esta relación, no quiero vivir en esa relación, no acepto esa relación, estoy fuera. Estoy fuera porque no hay otro tipo de relación con Dios. Así lo enseña la palabra. Desde el principio así fue. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal, vete. ¿A dónde? A donde yo te diré. Abraham no sabía ni a dónde iba. Se volvió dependiente, exclusivo de Dios. Y el Señor le dijo, yo soy tu Dios también.